Ya. Desactiva tu micrófono. Activa tu micrófono, Gina. Ay, perdón, perdón. Espíritu Santo, estoy aquí únicamente para ser útil. Espíritu Santo. No tengo que preocuparme sobre qué debo decir ni qué hacer, porque aquel que me envió me dirigirá. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él va a cumplir. Sanaré a medida que le permite enseñarme a sanar. Bueno, buenas noches. Gracias por estar aquí. Vamos a continuar con la lectura de un cameo más, con el acompañamiento del Espíritu Santo y Santa Nelly Luna. Vamos a tener el honor de traducir este cameo. Vamos a ponernos el aro de santidad como hizo Santa Nelly, porque es mi protección y es mi salvación de todos nosotros. Bien. La ocasión lo merita. Sí, la ocasión lo merita. Sí, voy a compartir la pantalla. Listo. Perfecto. Cameo nuevo. La señora Albert, una obradora de milagros. Después de una conversación sobre la regla de oro y el comportamiento de la regla de oro que se encuentra en el principio 42, en el párrafo 4 de la línea 4, Jesús le dice a Helen: Bill y tú necesitan una clarificación considerable del rol de canalizadores. Y aquí nos trae un pie de página que nos dice, bueno, que ya sabemos que han corregido la ortografía para que sea más fácil de leer. El rol de canalizar milagros. Para dar esta clarificación, él señala el ejemplo de la señora Albert, con quien Helen aparentemente se acababa de encontrar en el hospital al lado de Dave Diamond, un compañero de trabajo muy cercano a Helen, quien está muriendo de cáncer al cerebro. Nos dice el pie de página del que habíamos hablado en el cameo 1. Santamente. Mira con atención a la señora Albert. Ella está obrando milagros todos los días porque sabe quién es ella. Después de este comentario, Jesús se refiere a la tendencia de Helen de equivocarse con los nombres de las personas. Te recalco nuevamente que tu tendencia a olvidar nombres no es hostilidad, sino miedo a involucrarte o al reconocimiento. Habías malinterpretado los encuentros humanos como oportunidades para la magia en lugar de oportunidades para obrar milagros, por lo que trataste de proteger el nombre. Esta es una forma muy antigua y primitiva de tratar de proteger a una persona. Fíjate en la muy antigua práctica judía de cambiar el nombre de una persona que está muy enferma, de modo que cuando se le dé la lista al ángel de la muerte, no encuentre a la persona con ese nombre. Y sigue entonces en Robert Pell. Pudiera verse fácilmente que el que Helen se olvide los nombres expresa una hostilidad subyacente. O sea, pudiera fácilmente interpretarse que el que Helen se olvide de los nombres de las personas estaba expresando una hostilidad subyacente, pero Jesús le asegura más bien que ella en realidad está intentando proteger a las personas de su hostilidad. Al limitar su grado de involucrarse con las personas, ella está intentando exponerlas a ellas a un elemento destructivo en ella, muy parecido
como que tú mantienes tu distancia de otros para que tú no los infectes cuando tú estás resfriado. Y equivocarse con los nombres hace precisamente eso, crea una distancia, como un humo que mantiene a los gérmenes de alcanzarlos. Esto es en realidad la primera cosa que Helen había escrito cuando ella empezó sus notas 2 días antes de que el curso empezara a llegarle. Por lo tanto, el comentario que hemos leído de Jesús te empató nuevamente. Creo que hay un error en esto de no darte cuenta y de no recordar nombres, etc. No creo que sea solo, ni siquiera principalmente, proyección. Puede ser más bien un miedo a involucrarte o a interactuar debido a una interpretación de la interacción como que se da entre alguien superior y otro subordinado, o alguien que gana y otro que pierde. Tú evitas esto al no encontrarte con alguien o incluso al no verlo. Y sigue San Roberto. La referencia en su guía en este momento a esa muy antigua práctica judía expresa la misma básica. En alguna parte muy dentro, ella cree que si ella se equivoca con los nombres de las personas, el ángel de la muerte en su mente no los va a encontrar. Como esta analogía insinúa, el intento de Helen de proteger a otros de sus deseos destructivos es bastante primitivo, casi hasta como infantil de naturaleza, un punto que Jesús entonces hace. Este es un buen ejemplo de esa regresión curiosamente literal que puede ocurrir en personas muy inteligentes cuando están asustadas. Tú y Bill lo hacéis. En realidad, este es un recurso estrechamente relacionado con la fobia, en el sentido de que ambos reducís el miedo a un aspecto simple de un problema mucho mayor para así poder evitarlo. Helen tiene tanto miedo de su deseo de explotar a otros que ella regresa, como hace un proceso de regresión y se vuelve como una niña y trae una solución infantil. A ver, vamos a ver bien. ¿O no? Que ella hace una regresión y se le ocurre esta solución infantil. Ella reduce el problema mayor de sus tendencias destructivas, las reduce a un asunto específico que son los nombres de las personas. Al reducir el problema a uno más pequeño, a un paquete mucho más manejable, ella entonces piensa que de manera mágica ahora puede controlarlo. Solamente se equivoca con los nombres y así ellos estarán seguros. Jesús entonces asemeja esta estrategia básica a las fobias. Específicamente, pareciera, a la perspectiva freudiana de las fobias. El ejemplo más famoso de Freud de una fobia fue el caso de Hans. Hans era un chico que tenía miedo de su padre y quería que éste muriese, pero entonces desplazó su miedo y su agresión a algo más seguro, los caballos. Entonces él desarrolló una fobia a los caballos. Ahora, todo lo que él tenía que hacer era evitar los caballos y su problema se resolvía. Tanto Hans como Helen, entonces, reducían un problema más grande a algo mucho más simple y más manejable para mágicamente poder solucionar. Jesús ve incluso más ejemplos de esta misma estrategia básica. Un mecanismo similar funciona cuando te enfureces por una infracción relativamente menor de alguien con quien eres ambivalente.
Un buen ejemplo de esto es tu respuesta a Jonathan, quien deja las cosas por ahí de una manera muy extraña. En realidad lo hace porque piensa que con áreas menores de desorganización puede proteger su estabilidad. Te recuerdo que tú misma lo has hecho durante años, así que deberías comprenderlo muy bien. Esto debe ser asumido con gran caridad en lugar de con gran furia. La furia proviene de ser consciente de que no amas a Jonathan como deberías y reduces tu falta de amor centrando tu odio en un comportamiento trivial, en un intento de protegerlo de este. También lo llama Jonathan por la misma razón. Ve referencia anterior. Dice San Robert Perry, aquí tenemos dos nuevos ejemplos del mismo principio. Helen está asustada por su falta general de amor hacia su esposo Luis, a quien él llama Jonathan por la misma razón de la que ya hemos hablado, para protegerlo de todo el peso de su disgusto, de su enojo. Ella lo reduce a un disgusto con respecto a algo bastante trivial. Su comportamiento de dejar cosas tiradas en maneras muy extrañas. Por ejemplo, Helen compartió en una carta para Bill cómo ella se volvió completamente salvaje cuando ella vio que Luis había dejado sus medias en la mesa de la sala. Y entonces Santa Lucía nos va a hacer el favor de leer del libro de Ausencia de Felicidad en la página 184. 184 en español. Entonces dice aquí, Sí, gracias. Helen pasa ahora a un relato de una niña que ella tuvo con Luis. A una riña, I'm sorry. Helen pasa ahora a un relato de una riña que ella tuvo con Luis, Jonathan, y demuestra una vez más su tremenda apertura durante este periodo previo al curso para cambiar sus percepciones y aceptar responsabilidad de sus propios pensamientos y sentimientos. Entrada la noche, pasé un mal rato, brevemente, con Jonathan, pero creo que todo resultó bien. Por razones suyas, él se había cambiado las medias. Entre paréntesis dice, lo explicó bastante racionalmente, pero la explicación no incluía porque dejó las otras sobre la mesa de la sala. Me puse absolutamente furiosa cuando las vi y le grité. Entre paréntesis pues, dice, brevemente de nuevo, las retiro inmediatamente. Y entre paréntesis dice, aunque con lo que yo pensé que era una actitud de complacer mi capricho. Además, dio las razones más ridículas por haber llegado tarde a casa. Creo que tal vez había algo de verdad en ello, pero si se pone todo junto, no tiene sentido. No me enojé por ello, y entre paréntesis dice, lo cual es bastante inusitado en mí, sino que pensé que él tendría que deshacer sus propias racionalizaciones, las cuales no son ninguna amenaza para mí. Si continúo atacándolo, basándome en que él no cambiará mientras no vea la intención de estas, realmente no lo estoy ayudando, sino que estoy recalcando mi propio odio, el cual es en realidad irrelevante para el asunto. Además, el único resultado entonces será mayor defensión de su parte, y yo urdiré muchísimas razones para justificar en lugar de ver mi propia injusticia en el futuro. Gracias. De manera irónica, este comportamiento trivial, entre comillas, de Luis, vino de que él utiliza la misma estrategia básica. Él piensa que él puede evitar un caos general al dejar pequeños espacios o pequeñas áreas o áreas menores de desorganización a propósito. Y entonces convencerse a sí mismo de que el caos realmente está acorralado en esas pequeñas áreas. Helen debería ser capaz de entender esto, Jesús le dice, ya que ella ha hecho la misma cosa por años. Él entonces le ofrece su gran consejo marital.
Esto debería ser visto con gran caridad en lugar de con gran furia. Jesús ahora regresa al asunto de los nombres. Date cuenta de que un nombre es el símbolo humano que representa a una persona. Las supersticiones sobre los nombres son muy comunes precisamente por esa razón. Es también por eso que las personas a veces responden con enojo cuando sus nombres son escritos o pronunciados incorrectamente. Sigue San Robert Perry. Debido a que ellos, los nombres, representan una persona, estos fácilmente pueden volverse cierto tipo de una muñeca de vudú, de manera que el maltrato de los nombres pareciera ser mágicamente transferido a la persona misma. Jesús entonces explica en la enseñanza que está incluida en el capítulo 1 del texto que la superstición judía respecto a cambiar los nombres fue una distorsión de una revelación. Esta revelación realmente decía que aquellos que cambien su mente, no el nombre, con respecto a la destrucción o el odio, no tienen necesidad de morir. En otras palabras, la revelación original decía que si tú puedes solucionar el problema real, si tú puedes cambiar tu mente con respecto al odio, tú realmente puedes trascender la muerte. Esto suena extremo, pero entonces, como prueba, Jesús ofrece su propia resurrección. Él insinúa que esta es la manera como su resurrección llegó a tener lugar, a través de que Él haya dejado ir todo su odio. Esta es la razón por la que yo demostré que la muerte no existe. Esto entonces es el camino que Helen necesita tomar. En lugar de reducir el problema del odio a un asunto trivial, de cambiar los nombres, algo que quienes interpretaron la revelación original parecen haber hecho también, ella necesita encarar y solucionar el problema en sí. Y ella lo hace, ella experimentará su propia resurrección. Después de más enseñanza, que también está incluida en el capítulo 1, Jesús vuelve a referirse a la señora Albert. Perdió el micrófono. Volviendo a la señora Albert, no Andrews. Ella corrigió tu error acerca de su nombre sin vergüenza y sin hostilidad, porque ella no había cometido su propio error acerca de los nombres. Ella no siente miedo porque sabe que está protegida y solo hizo la corrección porque tú te habías equivocado y no se le ocurrió toda esa cuestión de la vergüenza. Sigue San Robert Penn. Claramente, Helen lo había hecho nuevamente, llamando a la señora Albert la señora Andrews. La señora Albert, sin embargo, no lo tomó de manera personal. Ella ni siquiera vio el maltrato de su nombre, como un maltrato hacia su persona. ¿Cómo pudiera ella, quien vio su identidad como segura, a salvo y incapaz de sufrir un asalto? ¿Cómo pudiera ella hacerlo si ella veía su identidad como a salvo, segura y que nadie la podía atacar? En sus ojos, entonces, el asunto no se trataba de ella. Fue simplemente un asunto de corregir la terminología. Esto le permitió ir más arriba tanto de la hostilidad como de la vergüenza. O sea, elevarse por encima tanto de la hostilidad como de la vergüenza, lo cual a menudo parece para nosotros ser las únicas dos opciones. Ella fue capaz de responder sin hostilidad, sin corregir su nombre de manera agresiva. Y sin vergüenza. Y no se sintió tímida para hablar. Ella corrigió a Helen simplemente como un asunto de precisión de hechos o de datos.
Y de una manera extraordinaria, todo este asunto de la vergüenza ni siquiera se le ocurrió. ¿Eso es mío o no? Sí, sí. Oh. Tampoco se sintió avergonzada cuando te dijo que hay que hacer todo lo posible para preservar la vida, porque nunca se sabe cuándo puede venir Dios y decir, levántate de ir, y entonces lo hará. Ella no preguntó en qué creías primero y luego simplemente agregó, y eso también es cierto. La respuesta correcta al ítem es cuando me dijeron qué hacer, yo remití la pregunta a la única autoridad real. Y dice San Robert Perry que Helen luego ofrece esta clarificación en el Urtext. Oh. Nota de Helen Schumann. Si le preguntas a alguien lo que cree antes de decirle lo que crees, entonces estás insinuando que dirás lo que él apruebe. Esta no es la autoridad real. Y sigue San Robert Perry. Tal como la señora Albert no tenía ninguna vergüenza en corregir a Helen con respecto a su nombre, ella también estaba de la misma manera sin vergüenza en declarar su convicción respecto al poder de Dios de sanar a los moribundos. Jesús la alaba por esto, enmarcando esto como la elección correcta sobre el asunto de la autoridad. Si antes de hablar, ella primero hubiese probado las aguas para ver si es que Helen hubiese estado de acuerdo con ella entonces hubiese hecho de Helen su autoridad. Mas en lugar de hacer eso, ella, con total apertura, expresó sus convicciones sin saber qué es lo que Helen pensaría, porque tal como se insinúa aquí, ella se sintió impulsada por Dios. Entonces, cuando se encaró con la cuestión con respecto a qué decir, ella refirió la cuestión a la única autoridad real. Eso se implica en una enseñanza incluida en el capítulo 1, que al referir la cuestión a la autoridad real, la señora Albert estaba dando testimonio de él en lugar de sentirse avergonzada de él. Ella estaba de pie, ella estaba tomando una postura por su creencia en Jesús y en sus enseñanzas. Él concluye. Me perdí. En la página 1741, donde dice, those who witness for me. Mejor lee tú porque no lo Okay. Hoy dice Jesús, quienes dan testimonio de mí están expresando a través de sus milagros que ellos han abandonado la carencia en favor de la abundancia que han aprendido les pertenece. Y sigue San Robert Perry. Esto claramente implica o insinúa que lo que dijo la señora Albert con respecto al poder de Dios de sanar a Dave era un milagro, fue un milagro. Por lo tanto, aquí tenemos otro ejemplo concreto de un milagro en este dictado temprano. Entender por qué esto fue un milagro, para entender por qué esto fue un milagro, necesitas ponerte en los zapatos de Helen. Aquí estás tú equivocándote con el nombre de esta mujer para poner distancia entre las dos, de manera que tu hostilidad no la alcance. Tú inclusive pudieras estar reteniendo tus propias creencias y experiencias espirituales porque, tal como Jesús le dice a Helen más de una vez, te da vergüenza del amor que sientes por Jesús. De manera general, entonces, tú estás manteniendo tu distancia por miedo a involucrarte. Miedo
que está arraigado en un sentido de tu propia identidad, como que tiene fallas y que es inestable. Y ahora aquí está la señora Albert quitando toda esta distancia. Mientras tú estás parada allí al lado de este amigo que está moribundo, ella de manera inocente declara, tú nunca puedes decir cuándo Dios puede venir y decir, levántate de él, y entonces él lo hará. Ella afirma, en otras palabras, que el amor de Dios tiene el poder, inclusive en los momentos con estas enfermedades terminales, con las enfermedades más terminales, incluyendo esta que está aquí delante tuyo. Ella ni siquiera se molesta en revisar si es que estás de acuerdo y después, en lugar de disculparse por su manera de ser directa, ella simplemente añade, y eso también es verdad. Imagínate el efecto en ti. Sí, tal como Jesús insinúa, ella dice todo esto sin la mínima traza de hostilidad, sin ningún intento de forzar sus creencias en ti. ¿Acaso esto no elevaría tu mente hacia nuevas posibilidades? ¿Y acaso no te daría un modelo de una nueva manera de ser? En esta nueva manera, tú pudieras sentirte segura en una identidad que es pura y está protegida. De esta seguridad, tú pudieras compartir sin temor con otros lo que te da esa seguridad, el poder y el amor de Dios. Este canal claro y directo desde tu corazón a sus oídos pudiera reemplazar el neurótico miedo de involucrarte que te ha discapacitado antes o que te han maniatado antes. No paralizado. Paralizado, sí. Sí. No nos sorprende que Jesús le diga a Helen y a Bill que miren cuidadosamente a la señora Albert. Ella ya se ha vuelto la clase de canal que él está intentando entrenarlos para que ellos se conviertan en eso. Esto no quiere decir que ella ha tenido ninguna creencia metafísica inusual. De hecho, lo que se nos dice en este material sugiere que ella muy bien pudiera ser una cristiana tradicional. Sin embargo, ella ya tenía lo que Jesús vio como el ingrediente clave. Ella estaba obrando milagros todos los días. Sí, colorín colorado, este cameo se termina. Qué bonito, ¿no? Es fortalecer nuestra identificación con nuestro Padre, en el amor de nuestro Padre, para compartir lo que hemos aprendido sin miedo. Compartir el poder de Dios a través de los milagros. El poder y el amor de Dios. Compartirlo a través de los milagros con total seguridad, sabiendo que estamos a salvo, que Él nos acompaña, siempre nos guía, nos dirige. Es Él obrando milagros a través de nosotros. Y no sé qué pasa. Una preguntita ahí. ¿Cómo se hace ese intercambio digamos, cuando habla Jesús, pues, habla a través de Helen en el libro? Y para comunicarse ahí entre los que están ahí, los otros. O sea, Jesús le hablaba a Helen y ella escribía en su cuaderno de notas lo que Jesús le decía. Entonces, por ejemplo, Helen, usted, Betico, usted es Bill, ya. O puede ser Helen, quien usted quiera. Y usted va a salir a la calle. Y Jesús le dice, mira, antes de salir, llama a tal persona. Y usted va y llama y luego escribe. Al final del día, en ese rato, cuando había momentos en los que Jesús le dictaba cosas del curso y había momentos en los que Jesús siempre le estaba hablando. Entonces utilizaba todo lo que estaba ocurriendo en su vida
en toda su cotidianidad y le iba diciendo, esto aquí, esto allá, y esto así, y esto así. Entonces, Helen había ido a visitar a un amigo que estaba muriendo en el hospital y Jesús le estaba hablando porque cuando llegó, ya Jesús le ha dicho, oye, tú te equivocas de los nombres, ¿ah? Y entonces él empieza a hablar porque él empieza a mostrar cosas que ella no, de las cuales ella no estaba consciente para poder ayudarla a sanar, para que logre una apertura mental. Y en este caso, le estaba indicando cómo una persona que era una cristiana tradicional, que no tenía ningún tipo de experiencia, por así decirlo, personal, de esta índole que es Helen, que es una canalizadora, por decirlo así, ya estaba orando milagros porque tenía una total confianza en el amor de su padre. Entonces Jesús le estaba mostrando como personas que no tienen esta comunicación, que se cree, pero yo pienso que todos tenemos esa comunicación, o sea, yo sé que todos tenemos esa comunicación, pero por decirlo así, que no estaban tomando dictado como Helen estaba tomando dictado. Jesús le mostraba, mira, la apertura de la mente de esta persona de creer que que el amor de Dios es poderoso, y él no le da vergüenza de decirlo. Sí, estaba Jesús ayudándola a Helen a tener apertura mental, porque a Helen le daba vergüenza expresar su amor por Dios. Y peor decir que el amor no sana, o que sí, pero pudimos ver un poquito cómo ella empezó a analizar. Tuviste el proceso de pensamiento cuando ella empezó a disgustarse por las medias, ella empezó a hablarse y decir, oye, pero en realidad si yo hago esto, él se va a sentir, se va a poner más a la defensa, entonces yo estoy aquí reforzando el ataque. Ella empezó también a obrar milagros en su razonamiento con respecto a lo que ella estaba haciendo cuando vio las medias. Entonces, para resumir tu respuesta, Jesús le hablaba a Helen a todo momento, tal como a ti también te habla, Santo Hermano. Nos habla a todos, porque somos una sola mente. Solamente, sí. Pero pareciera como si estuvieran todos ahí reunidos como en una sala, hablando uno el otro, algo así. O fueron La dictados narración diferentes. del libro. Ya. Ahora, lo que pasa es que cuando nosotros, Santa Nelly y yo leemos, como estamos leyendo un cameo, como habíamos dicho temprano, ayer creo que fue, es una ampliación de lo que había ocurrido. En este caso, Helen fue al hospital a visitar a su amigo, entonces San Robert Perry hace toda una explicación de qué pasó y qué es y qué le dijo. Es para que nosotros entendamos mejor estas notas que están escritas en las notas de Helen, que pudieran ser como, a ver qué, es como que las une, ¿no? Para que tengan coherencia para nosotros. Entonces, hay partes en el cameo que son cosas que Jesús dice que es lo que Santa Nelly lee, y yo leo las explicaciones que nos da San Robert Perry, que es el que editó el libro. Perdón, una pregunta, hermanita. ¿Quién es la señora Albert? Es una señora con quien se encontró Helen, no sabemos quién es ella. Es por decir una Estelita, que fueron al hospital y se la encontraron. Sí, pareciera ser una compañera de trabajo o algo así. Y bueno, gracias. Este es mi paño. No, sí, señores. ¿Dónde está mi toalla? Usted que está con el micrófono, aquí voy a estar hablando ahí de su toalla. Para complementar, como es con mi perro. La pregunta de San Beto. Muy interesante esa pregunta, muy valiosa, porque te invito a que nos acompañes en las conexiones de las notas y de los compendios. Ahí se explica claramente todo esto y ahí vas a entender. Imagínate que las notas de Helen, varios cuadernillos, es un montón, no sé cuántas sesiones ella cada vez se notaba en unos cuadernillos. Entonces, ahí está todo lo que Jesús le decía. Por ejemplo, una mañana, apúrate, vístete rápido porque vas a llegar tarde, ponte lo que yo te diga para que así ahorres tiempo. Y ella escribía todo eso, ella escribía todo lo que Jesús, lo que en su mente ella escuchaba que decía Jesús, ella lo escribía. Pero está en inglés todavía. Sí, todo eso está en inglés, por eso es que lo estamos traduciendo con Santa Gida, Santa Hilda, en las conexiones de las notas, lo que hacemos es traducir todo eso. Y es muy lindo ver
cómo Jesús te habla en la cotidianidad y te habla, incluso hay un camino tan lindo que lo leímos antes de que llegaras, creo, es el de déjame que me ocupe de las minucias, donde Jesús le dice, déjame. Incluso le habla del servicio superior de compras. Cuando necesites algo, pregúntame a mí. Por ejemplo, si tú vas a comprar un carro, por ejemplo, pregúntale, él te va a decir, eso te va a ahorrar tiempo luego. Lo que sea que necesites. Entonces, es esa manera como ella tomaba notas de todo. Y aquí lo que, como te decía Santalla, lo que hace San Robert Perry es que arma como una ventanita donde muestra todo cómo Jesús le hablaba a Helen y a través de ella a todos nosotros, porque a través de ella nos está diciendo que tenemos que, siempre que tenemos que liberarnos del miedo, eso es lo más importante, porque al liberarnos del miedo vamos a poder tener la seguridad de que es el poder y el amor de Dios el que nos acompaña siempre, que vamos a obrar milagros. Entonces, cuando obramos milagros no somos nosotros mismos, nunca, esta calaverita jamás obraría milagros. Es Dios a través nuestro, con el poder y el amor de Él. ¿Qué hacemos? Y entonces, a medida que tú ves esto, como Él le hablaba a Helen y le hablaba a Bill, aprendemos que nosotros estamos ahí también y que nos habla igual y que nos está animando siempre. Y dice, como decíamos en el compendio de hoy, como nos decía Él, no solo cada hora, cada minuto, cada segundo, que empieza como el mes, ¿no? Cada mes, cada semana, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Es pedirle guía y saber que Él está orando a través nuestro, siempre, 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 tener esa seguridad. Como Mrs. Albert, ella estaba segurísima de que Dios estaba orando a través de Él, entonces por eso ella era toda listo. Siempre está en la verdad, en el amor, en la plenitud. Entonces, bueno, podría decirnos que pasó cuando hablaba con Helen de determinado tiempo, como la resurrección, que ya pasó, pero en realidad está pasando en este momento. Estamos en la resurrección. Aceptándola. Exactamente esa así es. Sí, porque muchas palabras que como que hablaba con Helen, Jesús, y pareciera que uno las compara con lo que uno hay veces está pasando por situaciones y sí, tiene como ciertas respuestas a esas situaciones. Lo importante, lo decía Santanelli, es comprender que la misma información que recibía Santa Helen la podemos recibir, la estamos recibiendo nosotros. Y la estamos recibiendo, ¿y cuál es el testimonio de esa recepción? Es que estamos nosotros estudiando un curso de milagros. Es lo que él nos recalca siempre, estudiar, porque voy a hacer un quiz esta noche, dice. Nos hace quiz. Lindo. Sí, él dice a él. Yo empecé a leer el capítulo 1 para ver si los alcanzo a ustedes y después puedo seguir. Entonces ahora leí la parte de los milagros y es maravillosa, divina. Y ahora justo dije, voy a seguir leyendo y le dije, Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Escucho los cameos o sigo mi lectura? Y bueno, me pareció como que no me iba a concentrar con ustedes, pero estuvo tan lindo, hermoso lo que leyeron. La verdad que es tal cual. Yo siento que no voy a decir que escucho la voz porque no he escuchado. Me parece por momentos que sí, pero no he escuchado la voz de Dios. Que sí la escuchas. Claro que sí la escuchas. Mira, la prueba de que sí la escuchas es que escuchas la del ego. ¿Y por qué le tienes tanta fe a la del ego? ¿Por qué? ¿Y cómo no a la de Jesús? Claro que la escuchas. Cuando estás feliz, cuando te dice que obres milagros, cuando haces algo lindo, cuando le sonríes a alguien ahí, Jesús te está hablando. Claro que la escuchas.
Por supuesto que sí. Sí, lo que pasa es que estamos Muchas muy gracias. Lo que pasa es que Cuando hemos... dice, disculpe, cuando dice, déjame que me encargue de tu minucia, es el primer cameo para eso. Creo que es el 6, Santallida. El 6. Ah, sí. Entonces, lo Porque que es una estaba... forma de interpretar diferente. La voz de, digamos, de Dios no tiene sonido, no tiene así como imagen, o sea, no tiene, es como diferente la manera de interpretar lo que es en la verdad, cuando uno hace las cosas de la manera en plenitud, como uno hace las cosas sin... Ayúdenme ahí. Mira, lo que sucede ahí O es que sea, no con nosotros, el ego. lo que pareciera ser es que nosotros creemos que no escuchamos la voz de Dios, es porque no escuchamos una voz hablar, venga, ¿cierto? Pero muchas veces Sí. lo escuchamos, mira, lo estamos escuchando a través de cada uno de nosotros, lo estamos escuchando cada vez que leemos el curso, lo escuchamos cada vez que alguien te dice, te amo, San Edilberto, o venga, le doy un abrazo, gracias por esto. Ahí siempre lo estamos escuchando. Lo que pasa es que queremos escucharlo como de pronto nosotros pensamos que Santa Helen escuchaba al Maestro Jesús, pero igual, en esa quietud. Por eso es que en las prácticas de las lecciones se nos lleva a la quietud para escuchar la voz de Dios. Ahí que la voz de Dios, la del Espíritu Santo, que es lo mismo, es esa quietud, es esa paz, es esa dicha, es ese gozo, es esa gracia. Es eso, esa cosa que te dice a veces, venga, voy a ir a, no sé, o sea, lo más amoroso que sale de tu mente. Todo eso es la voz de Dios hablando en ti. Lo más sencillo, lo más tierno, justamente el ego te dice, eres tonto, ¿cómo vas a estar tú viendo en el sonido del canto de los pájaros felicidad? O en esa flor que está en medio del monte. ¿Ya? Parece que Santa Anita se salió.